Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yara Ñe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Estamos nosotros reflexionando estos dos últimos capítulos. Digamos, últimos capítulos me refiero de esta sección 24 y 25 en que termina esta propuesta. Después ya tendremos pasión, muerte y resurrección del Señor. Es decir, peala ñande yara y cuame añandeja, peala ñande yara o huerú añande. Eso sería entonces cuando me refiero y estoy diciendo los últimos dos capítulos, 24 y 25, que nos invita principalmente a mirar lo que significa el fin del mundo, que no tenemos que confundir diciendo que se va a caer todo el mundo, que las estrellas. Esos son géneros literarios, es una forma de decir. Anío y coñende y la estilo protestante, tenemos que saber de dónde viene y qué es lo que significa. Vamos un poquitito más allá, a una explicación que viene de la tradición, porque la tradición quiere decir transmisión. Y es justamente eso lo que ellos no admiten, ¿verdad? Al decir sola escritura, ellos toman, miran, leen y leen así como está, ¿verdad? Pero nada luego se puede leer así como está, ¿verdad? Siempre hay que interpretar. Ustedes saben que desde la semiótica todo lo que es lenguaje necesita ser interpretado. Entonces, por eso que hay que estar muy atentos a eso, porque recuerden que son las ideas las que después entonces van formando nuestra mente, nuestra cabecita. Y si uno ya tiene esta idea desde el inicio, evidentemente que después sus conclusiones serán conclusiones falsas, erróneas. Y esto es lo que pasa, ¿verdad? Y después, cuando comienzan las conclusiones erróneas, falsas, comienzan los fanatismos, cuando queremos salvar o cuando queremos defender ciertas ideas que al final de cuentas son erróneas, ¿verdad? Entonces, estos detalles nosotros tenemos que entender. Allá guaperas, allá hendú, allá estudiar, allá leer. Eso es lo que necesitamos.
El aspecto religioso no quiere decir un sentimiento simplemente, ¿verdad?, del corazón, de lo que me sale de ahí. No, uno tiene que dar razón de la propia fe, dice San Pedro. Dar razón de la propia fe significa que nosotros tenemos que explicar el por qué creemos y en qué creemos. Y por eso es una theologos, teología. Teología en realidad es una filosofía, solamente que aquí nosotros estamos haciendo no desde la razón humana, sino que la teología hace desde la propuesta que es la revelación de Dios, ¿entienden? Entonces esa es la diferencia, pero la teología por eso siempre se basa y necesita la filosofía. La filosofía es la base, a pesar de que después, como decían los antiguos, ¿verdad? Anchilla quiere decir la sierva. Entonces, la esclava de las teólogos, ¿verdad? O sea, de la teología. Nosotros, si entendemos este aspecto, quiere decir, calcular, estudiar, leer, entender, y ahí vas a entender el mensaje, porque el mensaje es lo esencial. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que vivir y cómo tenemos que vivir? Le voy a poner un ejemplo. Es como que yo me preocupe muchísimo, ¿verdad? Y entonces hay muchos, incluso que a través de WhatsApp, etcétera, pasan ciertas cosas, estas famosas cadenas, o si no, otras cosas más, ¿verdad? Su preocupación es eso, ¿verdad? Su preocupación. O por ejemplo, que te dice que sí o sí no se puede tocar la Eucaristía solo en la boca, porque es una cosa súper sagrada. Sí, está muy bien, estamos de acuerdo. Pero, atención, algunos se preocupan solamente en el cómo uno tiene que recibir esas cosas, ¿verdad? Y eso es lo que le preocupa. Sale afuera. Ahí hay mendigos, hay personas harapientas, hay necesidades y no interesa ahí. De eso ni no nos damos cuenta. Pero sí nos preocupamos de cosas entonces que no son lo esencial, ¿verdad?, de la vida cristiana. O si no, nos preocupamos de esas cosas, pero nos vamos a nuestra casa y, como suelen decir algunos, es un infierno ahí la gente. No, vamos a comenzar con las cosas bien concretas. Dios nos llama a una conversión, pero desde adentro, entendiendo el mensaje. ¿Se dan cuenta entonces que son muy importantes los elementos, los valores que se van transmitiendo, lo que nosotros vamos entendiendo? Por eso estamos hablando de una theologos, es decir, tenemos que estructurar, tenemos que saber. De ahí después vendrá lo que se llama la doctrina. Porque ustedes saben que Jesús no vino a traer una doctrina, ¿verdad? Él no trajo doctrina de su evangelio, sino que Jesús lo que trajo es el evangelio. Vino a predicarnos, a traernos un modo de vida. Y ese modo de vida significa para nosotros un compromiso, una acción, un cambio que se tiene que ver entonces en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra forma de ser. Es, entre comillas, mucho más sencillo, pero sin embargo mucho más difícil. Porque el cambio y la vida es lo que nosotros entonces llevamos adelante en el día a día. ¿Verdad? La verdadera conversión es eso que nosotros hacemos en lo cotidiano, nuestra actitud ante la situación de la vida y luego nuestra práctica, es decir, cómo nosotros estamos viviendo. Y ahí sí, cada uno tiene que ser entonces responsable de hacer su examen de conciencia y decir, Señor, yo me manejo de esta manera en mi familia, con mi esposo, con mi esposa, yo me manejo de esta manera con mis hijos, yo de esta manera entonces, Señor, llego, ¿verdad?, a mi casa, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos elementos son cosas bien prácticas, pero ¿de dónde sale? Desde una idea profunda de lo que es el mensaje que el Evangelio nos está transmitiendo. Entonces, queridos amigos, tenemos que pensar y desde ahí nosotros estamos procurando entender cuál es entonces el mensaje principal y qué es lo que el Evangelio de San Mateo nos quiere transmitir, que nos tiene que llevar a un compromiso real en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. Mirando lo que fuimos reflexionando sobre este fin del mundo, sobre el juicio final, nosotros vamos un poco ya redondeando y llegando al final de este capítulo 25, diciendo que la iglesia de Jesús, que somos nosotros, porque al final de cuentas esta iglesia, se ha situado así entre aquellos que están dispuestos a darse
aún sin saber por qué lo hacen. Porque nosotros hablamos, ¿verdad?, anteriormente, de que todas las palabras del Evangelio desbordan el marco de la iglesia y se convierten en un dato humano. ¿Qué quiere decir que se convierten en un dato humano? Quiere decir que la verdad del Evangelio no es simplemente para nosotros dentro de una iglesia, sino que el dato, la vida, lo que Jesús nos revela, nos transmite, entonces sirve para todos los hombres, para toda la humanidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Esta profesora dice que debería ser prioritario ayudar a los niños a desarrollar la pasión por la literatura y los clásicos. Dice que como maestra se dio cuenta de que muchas veces se les habla de las grandes obras de un modo completamente equivocado. La literatura clásica tiene un papel muy importante, es parte de nuestra cultura occidental. Nuestra literatura es muy importante, de ella obtenemos nuestras ideas, nuestras narrativas imaginarias, las formas de construir ideas a lo largo del tiempo. Por eso tenemos un gran canon de libros, es una especie de colección de pensadores a lo largo del tiempo. Su libro, Antes de Austen está Esopo, es el resultado de 10 años de investigación. Lo que comenzó como un proyecto personal se convirtió en una guía integral para padres y educadores para promover una mejor lectura de literatura clásica entre niños y adolescentes. Se apoya en mi investigación. No es solo mi punto de vista sobre qué libros son grandes obras. Usé criterios objetivos. Tuve que hacer juicios, pero fui objetiva. El término grandes libros tiene que ver con su papel en el desarrollo de la historia de la literatura y en cómo los niños los han adoptado a lo largo de los siglos. Ha dividido la obra en 2 partes. La primera es una lista de títulos en orden cronológico, desde la antigüedad hasta fines del siglo XX. Los puntúa con nivel de lectura e interés y analiza los temas y características de cada obra. En la segunda parte, habla de lo que llama 3 aventuras o 3 formas de experimentar la literatura. Es una guía sobre cómo estudiar los grandes libros con pequeños lectores y avisa a los padres si hay algún contenido que deben explicar a sus hijos. Muchos de estos libros tal vez no sean lo que quisieran que sus hijos leyeran, porque no están en línea con la fe. Entonces, para esos libros uso una etiqueta que dice aviso a los padres. La idea es dar a niños y adolescentes la oportunidad de construirse una base sólida con clásicos de literatura, una base que luego puedan aplicar a obras contemporáneas. Un viaje que comienza con las fábulas de Esopo y llega hasta Jane Austen y más allá. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo ya final, ¿verdad? 24-25. Y estamos diciendo que esta iglesia que Jesús entonces nos transmite, o mejor dicho, un estilo de vida para formar una iglesia que al final de cuentas nos transmite este estilo de iglesia, entonces se ha situado así entre aquellos que están dispuestos, decíamos, a darse aún sin saber por qué lo hacen. ¿Por qué decimos esto? Y justamente decimos de esta manera porque el hecho de ofrecernos a los demás quiere decir que el alcance del Evangelio no es simplemente para un grupito, no puede ser secta. No puedo estar protestando, ¿verdad?, contra elementos que verdaderamente tienen que llegar a todos, ¿verdad?, a la universalidad. El Evangelio de Jesús es para todos y por eso que es un tema bastante complicado y bastante difícil, sobre todo porque nosotros sabemos muy bien que de acuerdo a nuestras situaciones y a nuestros contextos históricos existen muchas realidades y realidades diferentes, realidades de formación, realidades de educación, realidades económicas, realidades sociales, etc. Es bastante complicado. ¿Cómo nosotros hacemos para transmitir este evangelio? Baisha pela yawero majeta lleva entero betea bejan baisha la ñandé yaguatata peñan de yarara puicueri de acuerdo a estos principios y de acuerdo a estos valores. Se dan cuenta que es entonces un elemento, ese trabajito que tenemos que hacer, porque siempre también en todo grupo vamos a encontrar aquellos que patean contra el arco, ¿verdad? Gol en contra, llevó. Y entonces lo que están queriendo hacer es boicotear siempre un trabajo de unidad. En lugar de que exista una unidad, lo que estamos haciendo, queremos es sectorizar, ¿verdad? O sea, separar. Somos separatistas en este sentido. Y por eso nos está diciendo que el verdadero cristiano, esta iglesia que predica Jesús, es aquella que está dispuesto, ¿verdad?, a darse, aún sin saber, ¿verdad?, a quién se le está entregando, porque esto va a llegar a todos y tiene que lanzarse a toda la humanidad. Ciertamente que la iglesia lo sabe en un sentido entonces amplio, ¿verdad?, que la evangelización es amplia, es para todos. Y justamente Pablo, que decía esa frase muy importante y muy interesante y que nosotros tenemos que acuñar también en nuestra vida, para hacer también lo que Pablo hizo, ¿verdad? Ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si no evangelizara. Este elemento es fundamental y esencial para nosotros también. Ahora, esto, el hecho de conocer, el hecho de saber, y que son los bienes más profundos que ha recibido, que es el aspecto de la unidad a nivel de la universalidad, ciertamente que esto no le ofrece ya ventaja alguna, ¿verdad? Eso no le ofrece ninguna ventaja por el hecho, ¿verdad?, de la diversidad. El hecho de la diversidad, el hecho de hablar de una universalidad siempre ya es una desventaja en todo caso, porque tu Xabelán de Cocue es un lugar muy amplio donde vos tenés que comenzar a trabajar y donde tenés que comenzar a diseminar, a plantar, a sembrar el evangelio, la buena noticia. Y como decíamos anteriormente, dentro de esta diversidad existen tantas maneras de pensar, las ideas que existen, ¿verdad? Algunos, sobre todo cuando entran en el fanatismo, otros
que son un poquitito más fríos, otros que son extremadamente ya también de un extremo que ya también se vuelven fanáticos y entonces ya no pueden acompañar, ¿verdad? Porque después ya no le aceptan a los otros, ¿se dan cuenta? Ahí entonces nos estamos volviendo secta. La fuerza del cristianismo, y sobre todo esa palabra universal, católico se dice eso, ¿verdad? Porque la catolicidad significa universalidad. Upea con la dice la católico. Entonces por eso Jesús, Dios es católico. Si uno entiende lo que quiere decir la palabra católico, ¿entienden? Entonces, ¿viste? La gente ni entiende lo que quiere decir católico, ¿verdad? Ni entendemos. Y entonces luchamos y nos peleamos contra la catolicidad. No, yo no soy católico. Ah, entonces vos sos secta, sos sectario. Sos yo, egoísta con mi grupito, aquí, yo. Se la iguapá, se el pea, se amó, se la recibía, ñande yara y se vaya a Japón. Ese es un tremendo egoísta, ¿verdad? Entonces, mirar la universalidad, mirar entonces el grupo como tal, esto es lo que verdaderamente entonces pregona el Evangelio. Y por eso nos está diciendo, esto no le ofrece ninguna ventaja, el hecho entonces de la universalidad. Porque vos te encontrás justamente con más dificultades, más y más dificultades. Porque dentro de esta tendencia del hombre, la nuestra, e incluso con nuestras limitaciones, eso entonces hace que la dificultad, ¿verdad?, sea grande. Esto entonces le obliga a Jesús mismo, que predica, que llama a la iglesia, a darse más y más, de una manera más profunda y más callada, superando hasta las mismas divisiones de los hombres, los judíos y gentiles, los cristianos, buscando de verdad el hombre nuevo, aquel que está formado por todos los benditos de Dios, que viven ayudando a los hermanos más pequeños. ¿Se dan cuenta? Y esto es lo bueno que tenemos que entender y esto es lo que nosotros tenemos que pregonar, queridos hermanos. Esto, queridos amigos, entonces nos va a ayudar y nos va a llevar a entender cada vez más, a preocuparnos, ¿verdad? Cada vez más en este camino, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos haciendo, porque queremos nosotros vivir de acuerdo a lo que el Señor nos va proponiendo, ¿verdad? Y lo que el Señor nos propone es una universalidad, es una capacidad entonces de buscar la unidad en la diversidad. Estas son las palabras decisivas de Jesús. Tras el fondo de este mundo, se presenta ya como Señor que juzga, Rey que viene. Y claro, porque se dan cuenta, cuando Jesús se encuentra en este capítulo 25 con cada uno de nosotros en el momento del juicio final, dice, tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, estuve en la cárcel y fuiste a visitarme, etcétera, ¿verdad? Hasta ahí nomás te dice, bueno, tuve, Jesús mismo, pero dice, pero ¿cuándo yo te he visto, Señor? Y ahí entonces te habla de la universalidad y te habla entonces incluso en aquello que es anónimo, ¿verdad? Porque no te dice en fulano de tal, en mengano, ¿verdad? Sino que te está hablando de una universalidad. Tuve. ¿Y quién? ¿Dónde? Y en cualquiera de mis hermanos, ahí vos me estás viendo. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañé Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre,
derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Te adoramos.
presencia es real. Tu presencia es real. Tu presencia es real. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo y estamos viendo esta conclusión, ¿verdad?, del capítulo 25 de San Mateo. Y decimos que todas estas palabras que encontramos aquí al final del capítulo 25 son las palabras decisivas del Jesús que tras el fondo de este mundo se presenta como el Señor que juzga y Rey que viene. Aquí está el juicio. El juicio está directamente cuando nosotros entendemos el juicio como tal, que el Señor nos llama a vivir de acuerdo a esta universalidad, a vivir de esta entrega, a vivir completamente entonces mirando la necesidad del prójimo, la necesidad del otro, de la persona que está a nuestro lado. Por ahí tenemos que comenzar. Esta verdad es la verdad del mundo. Trabajar por los pequeños es la forma de esperarle, superando la grandiosa tentación de nuestra tierra. Guerra, angustia, odio, eso es lo que nosotros tenemos en la tierra, ¿verdad? Estas serían las desventajas. Pero la verdad que se nos propone es una verdad del mundo. Y trabajar con los pequeños es la forma de esperarle. Es decir, es la paciencia, es la tranquilidad, pero sabiendo que el Señor nos está enviando a la diversidad. Ahí pues está el problema. Y esta es la diversidad, porque hay gente entonces que está provocando división, hay gente que está provocando discordia, hay gente que está provocando guerra, odio, angustia. Entonces, ante esta situación, el cristiano, el seguidor de Jesucristo, tiene que primero conocer esa realidad. Y sobre esa realidad tiene que comenzar a caminar. Esta es la vida humana. Sin embargo, es muy posible el concretar nuestra existencia en la mentira, despreciar a los hermanos más pequeños, vivir para el orgullo de nosotros. Es posible. Quien se comporte de ese modo ha rechazado al Cristo, ha rechazado el reino, el bien que Dios ofrece. Esto es como consecuencia lógica, ¿verdad? Si nosotros estamos hablando y estamos diciendo que a Cristo lo encontramos en el hermano, en ese necesitado, en ese hambriento, en ese harapiento, en ese ignorante, etc. Y después el Señor mismo te dice, tuve hambre y me diste de comer. Y nosotros mismos después preguntamos, pero si hoy andes ya andando de pendero va a mañana andele, se vea nunca anda de ella, nunca andando de ella, nunca andando topaya la será pere. Sin embargo, el Señor te dice después, a mí así con este rostro, yo mismo, individual tal vez nunca me has visto, pero sin embargo siempre me has visto en el hermano necesitado, me has visto en ese mendigo, me has visto en tu hijo, me has visto en tu esposa, en tu esposo, ahí me has encontrado. Pero entonces quiere decir que nosotros tenemos que ser conscientes de esta realidad. En el Evangelio. Entonces, no es que estamos inventando y estamos diciendo como si fuese qué. No, el Evangelio no te dice como si fuese qué, sino que te dice directamente, ese soy yo, ahí estoy yo. Dios se manifiesta entonces en la esencia del hombre. Dios se manifiesta entonces en esa persona que necesita, que te está clamando, que te está pidiendo y que te está entonces extendiendo la mano porque necesita de ti. Entonces, por eso es posible. Quien se comporte de este modo ha rechazado a Cristo, decíamos. El que hace mentira, desprecia y así sucesivamente, ¿verdad? Ha rechazado el reino, el bien que Dios ofrece. El Señor siempre ha ofrecido, ¿verdad?, el bien. Esto es lo que yo te ofrezco. Te pongo ante dos caminos, Deuteronomio, capítulo 30, 15, ante el bien y ante el mal. Aquí tenés, aquí te ofrezco. El bien está aquí en tus manos. De vos depende. Dégola yapona, dégola yesia.
Y por eso hablamos, ¿verdad? De nuestra propia inteligencia para discernir, saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque descubrimos, porque sabemos, porque el Señor nos ofrece y ya tenemos esa capacidad, la inteligencia. Y después de eso está también entonces la libertad, porque vamos a ser justamente nosotros. Pero el Señor ya ha pone delante de nosotros esta gran verdad. Y por lo tanto, tenemos que despreciar todo lo que es negativo. Es posible quien se comporte de ese modo que haya rechazado ya al Cristo. El que se comporta de ese modo como un rechazo continuo, que no se da cuenta, y entonces siempre está de otras cosas superficiales, sin llegar a lo esencial y a lo fundamental, que es ese hermano que está a tu lado y que te está clamando a gritos y a voces de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia, de tu caridad. Y entonces te dice, quien se comporte de ese modo ya ha rechazado al Cristo. Porque no penáis, no enducéis o asandes y ari. Ha rechazado el reino. Y claro, si vos no te esforzás, si yo no me esfuerzo, si nosotros como colectividad, como comunidad, no nos esforzamos, no tenemos metas, no tenemos proyectos para caminar como comunidad en un aspecto, se dan cuenta que esto te lleva a un compromiso entonces social, ¿verdad? Es un compromiso social. El cristiano que no se mete en el aspecto social, el cristiano que no se mete a mirar los valores y elementos fundamentales, ¿verdad?, de la vida nuestra, de la sociedad, de la polis, evidentemente, disculpen que le diga, pero no es cristiano. No es cristiano. Nada, pero con el evangelio. ¿Cuándo el evangelio? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Pero entonces, vamos a hacer un poco otra. Vamos a procurar hilar fino, ella la gente lleva, hilar fino. Vamos a entrar en algunos detalles más profundos, ¿verdad? Porque algunas veces la gente no llega a distinguir bien o a interpretar bien lo que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? Que algunas veces nosotros nos quedamos en lo superficial y pensamos que soy yo el que le tengo que dar como el pescado siempre a esa persona necesitada. No, de Iseyubea. Cuando el Señor te está diciendo, entonces, ayudarle a esa persona, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y fuiste a visitarme. ¿Saben qué es lo que significa? Además de una cosa, si querés tomarlo en forma literal, pero no es el aspecto simplemente literal, estilo protestante, sino que lo que aquí nosotros estamos mirando es que tiene que haber una responsabilidad para que no exista la pobreza. Tiene que haber una responsabilidad total para que no exista la ignorancia. Tiene que haber una responsabilidad nuestra entonces para hacer crecer la sociedad, la polis, el grupo, la comunidad. Upeago la diseñan de daigo landente angando porque se plata se amongaruta la imboriajua. Hoy ponai, pero peanda ahí la solución. Sino que la solución es que entendamos bien peñen su webe va peñan de yara y se añade. Quiere decir que todos como comunidad tenemos que preocuparnos para que no exista la pobreza. Todos tenemos que preocuparnos para que no exista verdaderamente la ignorancia y así sucesivamente. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
de la Eucaristía, Ñande Yarañe, ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos. Nosotros lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, el Señor que nos habla
hoy el Señor, como siempre, que nos regala a través de su palabra ese camino que tenemos que realizar como cristianos comprometidos, un compromiso real para que exista un cambio y sobre todo la construcción del reino de Dios. Leemos Éxodo, capítulo 1 del 8 al 14 y luego el versículo 22. Leitmotiv, idea central, vamos a vencer a Israel. En aquellos días subió al trono en Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José y dijo a su pueblo: miren, los israelitas se están volviendo más numerosos y fuertes que nosotros. Vamos a vencerlos con astucia, porque si no, crecerán. Y si se declara la guerra, se aliarán con el enemigo. Nos atacarán y después se marcharán de nuestra tierra. Entonces nombraron capataces que los explotaban con trabajos forzados en la construcción de las ciudades Granero de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, ellos más crecían y se propagaban. Queridos hermanos, esta es la palabra del Señor que nos invita a nosotros también a entender cómo vencer en todo caso el mal. Ciertamente que el Señor bendice en la medida en que nosotros respondemos positivamente, porque es una consecuencia de nuestras buenas acciones. Peñan de Yara, lleva Obocono, Peñan de Corazón Pupe, Peñan de Yara, Oyapono, a través de la fuerza de su espíritu, lo que Él justamente está queriendo de nuestra comunidad, de nuestra vida, ciertamente que después vienen los frutos. Pero aquí siempre encontramos las cosas negativas. Y eso es lo que nosotros vemos. Egipto, que está representando el mal, la potencia, la fuerza, el enemigo que quiere destruirnos. Pero ante esta situación, nosotros somos capaces de luchar. Vamos, porque tenemos que vencer. Vamos, porque tenemos que luchar. Vamos, porque el Señor nos acompaña y nos ha dado lo necesario y lo esencial para que podamos salir también nosotros airosos. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú es mi ama y tú es mi guía. Tú es para mí un mayor ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, não só um momento, todos os dias.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando este lindo capítulo 25 de San Mateo. Con esto estamos finalizando, decíamos, la propuesta del Señor. Va epe Ñande Yaro Beru Ñande, va el Ñande Yaro y Cuame ea Ñande, va epa Ñande Yapona, va epa Ñande Yacobana, lleva. Ape Ñande Moino, pe Ñande Yara Renondepe, lleva. Es decir, el hecho de arrodillarnos ante el Señor. Es interesante, incluso en la Biblia, Antiguo Testamento, ustedes recuerden, que continuamente dice que el hombre, sobre todo los grandes, los patriarcas, los grandes hombres de la historia bíblica, de la historia de la salvación, cuando se encuentran con Dios, Moisés, Jacob, etcétera, etcétera, el famoso Fenel o Pienel, ¿verdad? En hebreo, Upeamba Eisehina, el postrarse ante el Señor, el estar delante del Señor. Halañandeya Yehesacuaro, porque aquí el juicio viene a ser el Fenel, el Penel. De ahí viene incluso un nombre. En Génesis nosotros leemos y encontramos que Jacob justamente pelea, lucha con Dios. Y Jacob después, cuando vence, o sea, le agarra a Dios, lo retiene a Dios. Qué lindo que es, te tengo que retener, bendíceme entonces, ya tengo que irme, suéltame, le dice, ¿verdad?, el ángel. Y sin embargo, no te voy a soltar si no me bendices. Qué linda expresión, ¿verdad? Porque es como decir, Ñande Yara, Shei Potabere, Pitasen Die, Doroje Yasei. Jaete kumita lleva, la mitad cuando hipotai la iseja va a lleva, oye, prende, oye, encarama. Se mando a la semita, no, pese a ver, lleva, ni prende, ni encarama, y tira, y saive, da hipotai ojo, lleva. Qué interesante. Y esta es la actitud, esa es la actitud del niño ante Dios, ¿verdad? No te vayas, el peniel, el estar postrado ante Dios, el descubrir, el ver a un Dios, ¿verdad?, que nos quiere, que nos ama. Bueno, y eso es lo que nosotros estamos mirando también aquí, ¿verdad? Estamos descubriendo algo maravilloso. Las palabras decisivas de Jesús, que tras el fondo de este mundo se presenta ya como Señor que juzga, Rey que viene. Su verdad es la verdad del mundo. Es esta verdad, la del mundo. Trabajar por los pequeños es la forma de esperarle, superando la grandiosa tentación de nuestra tierra. La guerra, la angustia, el odio. Qué lindo que es cuando nosotros habíamos dicho justamente anteriormente con las parábolas, ¿se acuerdan? De las 10 vírgenes, pero unas eran tontas y las otras eran verdaderamente astutas. Y luego nosotros miramos también de los talentos. En esta espera del novio, en esta espera del reino, no es que nosotros vamos a quedarnos entonces con las manos cruzadas. Y por eso nos hablaba de esos talentos. Estos talentos que cada uno de nosotros tenemos, pero que es para fructificar. No se hagan ingo. Entonces, no, señor, de UPB, tenés que producir. Esa es la espera gozosa. Esa es la espera de la que nosotros estamos hablando como cristianos. Una espera entonces productiva, una espera de acción. Bueno, entonces aquí cuando el Señor nos dice, quien se comporte de ese modo, es decir, el que actúa positivamente, como nos dice todo este capítulo 25, de una acción total, entonces es el que realiza lo que Dios le está pidiendo. Ahora, cuando nosotros hacemos lo contrario, cuando nosotros no respondemos a este llamado del Señor, evidentemente que con esa actitud nosotros estamos demostrando rechazo al Cristo. Ha rechazado el reino. Hemos rechazado el bien que Dios ofrece. Nos hemos centrado sobre nosotros mismos. Por lo tanto, negamos a Dios y nos convertimos en odio. Es un fracaso. Vayan, malditos de mi Padre, al fuego, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve enfermo y tú no fuiste a visitar. Tal es nuestra inmensa tragedia, negarnos al amor.
Esta es entonces la mayor tragedia que nos puede pasar. La cuestión de negarnos al amor. Quiere decir que iba ahí malañandecito en nada pesado. Porque el amor es lo esencial. El Evangelio de Mateo está vibrando, está lleno de ese amor. No será porque se fijan los judíos que rechazan a Jesús y están corriendo el riesgo de vivir ya para el odio. Entonces se preocupa, ¿verdad? Ante ese amor. Oye, por qué. Con esto hemos llegado al final de la segunda sección de la tercera parte de San Mateo. Estamos en el juicio. Se han descorrido los telones. No se trata todo hecho. Sabemos que a Mateo le gusta adelante, ponerse siempre, el adelantarse. A Mateo le gusta eso, caminar, mirar el frente. Anita y la ñamaña lleva. No llorar, no llorar. ¿Qué cosa? Y no tenemos que estar llorando las cebollas de Egipto, decía. O sino también Machado, ¿verdad? En esa poesía. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Y al mirar, la vista atrás se ha de volver las sendas que nunca se han de volver a pisar. ¡Qué espectacular! Pero entonces esto quiere decir que nosotros tenemos que apuntar siempre hacia nuestro norte. Moto la de GPS. Baila ya de caen. Anila y colaña mañate. Jesús después dice también, el que quiera seguirme no puede agarrar, dice, el arado y mirar hacia atrás, sino que el que agarra el arado tiene que mirar hacia adelante. Así también nos está diciendo, nosotros no podemos estar llorando las cosas negativas que pudimos estar viviendo, no podemos llegar a llorar las cosas negativas que hoy tal vez nos estuvieron aprisionando, ¿verdad? Por los vicios, por el pecado, por una situación entonces de alejamiento verdaderamente de un Dios que me pide que yo sea feliz y que me realice. Y entonces, ¿dónde está la riqueza? La riqueza está en el descubrir, el saber que Dios nos ama, que Dios es misericordioso y que nos ofrece todo. Y por eso es que este capítulo 24-25, de una manera magistral, ¿verdad?, nos presenta como una conclusión. Bueno, Baisha pare yapora cae, pendera pecue. Qué lindo. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia al Señor. Por el día de hoy nos vamos despidiendo, vamos a seguir ciertamente este capítulo 25 que nos invita y nos anima, ¿verdad?, a una reflexión siempre profunda, desde lo más profundo del corazón, para que seamos buenos cristianos, honrados ciudadanos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.